Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a meternos con unos materiales muy especiales, los Covalent Organic Frameworks, los COFs. Pero no vamos a hablar tanto de cómo se pegan los átomos, sino de cómo les damos forma, a una escala más grande. Ya sabes, nano, macroscópica. Para guiarnos tenemos el capítulo 11 del libro Introduction to Reticular Chemistry. Y uno se pregunta, ¿para qué darles forma? Bueno, es que estos materiales son como esponjas moleculares súper ordenadas. Tienen mucho potencial, ¿sabes?, para filtros, baterías, electrónica o para acelerar reacciones químicas. El tema es que, normalmente, cuando los haces en el laboratorio, te queda un polvo, como arena muy fina. Y lo peor es que no se disuelven fácil, son insolubles. Y así, en forma de polvo, es complicado usarlos en un dispositivo real, ¿no? Exacto. Así que nuestra misión, Dolly, es entender qué estrategias, qué trucos usan los científicos para pasar de ese polvo a algo más útil. Películas delgadas, partículas chiquitas de tamaño controlado, esas cosas. Es como pasar de la molécula al material que sí puedes usar. Vamos a ver cómo le hacen. Justamente, ese es el gran desafío, la insolubilidad. No son como los plásticos, que a veces los disuelves y les das la forma que quieres. Los COFs tienden a formarse como sólidos que se van al fondo, precipitan, y de ahí no los mueves fácil. Entonces, las técnicas típicas de procesamiento, como, no sé, imprimir en 3D o recubrir con spray, son, digamos, muy difíciles de aplicar así nomás. Por eso se han desarrollado métodos especiales, y podemos agruparlos en dos ideas grandes. O empiezas con el material ya hecho y lo rompes en pedazos más chicos. El top-down, de arriba abajo, eso. O construyes la forma que quieres desde el principio, desde las moléculas. El bottom-up. Perfecto. Empecemos por el top-down. La idea parece sencilla, ¿no? Agarras el coffee en polvo que ya tienes y lo separas. Lo exfolias, como dicen, para obtener láminas más finitas. Sí, la idea es esa. Imagínate que el polvo son como muchísimas cartas de una baraja apiladas, muy juntas. Para separar esas cartas, esas capas, tienes que vencer las fuerzas que las unen. Son unas atracciones llamadas pp, muy comunes en estas moléculas planas. Y eso requiere energía. ¿Energía cómo? Puede ser energía mecánica, como agitar muy fuerte con ultrasonido o molerlo. O puede ser energía química, usando alguna reacción. La ventaja es que puedes aplicarlo a COFs que ya sabes sintetizar. Lo complicado es controlar qué tan finas te quedan las láminas. A menudo terminas con una mezcla de grosores, ¿viste? Una técnica que mencionaste es la sonicación. Usar ultrasonido. Metes el polvo en un líquido y a vibrar. Hay un ejemplo con el COF 43, ¿verdad? Sí, con ese COF. Y pasó algo curioso. Usaron algunos solventes como dioxano o agua y al analizar el polvo después con rayos X, que te dice qué tan ordenado está a nivel atómico. ¿El PXRD? Ese mismo. Pues parecía que el material se había desordenado. Los picos de la señal se veían más anchos, menos definidos. Uy, ¿entonces no sirvió? Al contrario, eso es lo interesante. Cuando fueron a mirar las partículas con microscopios más potentes, como el AFM o el TEM, que te muestran la forma nanométrica, ahí vieron la verdad. Habían logrado separar el COF en láminas súper finas, a veces de 1 o 2 capas moleculares nada más. Increíble. ¿Y mantenían la estructura? Perfectamente. Esas láminas individuales seguían teniendo su orden interno hexagonal, bien definido. Resulta que esos solventes, sobre todo el agua, eran geniales para exfoliar, para separar las capas, aunque el análisis de polvo inicial fuera, digamos, un poco engañoso. Claro. Y como usar ultrasonido es relativamente simple, es prometedor para producir estas nanoláminas a mayor escala. Otro método top-down es la molienda mecánica. Este sí que suena directo. Moler en un mortero. Quizás con unas gotitas de solvente, como el metanol con el tipo 1. Ventajas de esto. La principal. Te ahorras usar cantidades grandes de solventes que a veces son caros o, bueno, no muy buenos para el ambiente. Simplemente moliendo, a veces casi en seco, logras romper los cristales grandes y obtienes lo que llaman nanoláminas. ¿Qué tan gruesas? Pueden tener entre 3 y 10 nanómetros de espesor, o sea, unas 10 a 30 capas moleculares juntas. Y lo importante es que, aunque sean más chicas, mantienen la estructura interna del COF,
Lo ves con PXRD, aunque los picos se ensanchen un poquito por el tamaño, claro. ¿Y el tercer enfoque? Top-down es más químico, la exfoliación química. Aquí no usas fuerza bruta, sino una reacción. Modificas el COF metiendo grupos moleculares grandes entre las capas, como en el ejemplo del COF basado en antraceno, que lo hicieron reaccionar con N-exilmaleímida, era. Sí, mediante una reacción Diels-Alder. Esos grupos nuevos son voluminosos, como cuñas moleculares. ¿Y qué logran? Rompen el apilamiento ordenado de las capas, las separan. La ventaja es que puedes conseguir una separación muy buena, a veces hasta capas individuales o películas muy uniformes. Suena genial. ¿La contra? La contra es que el COF tiene que tener los grupos químicos necesarios para que esa reacción funcione. No sirve para cualquiera. Pero fíjate qué interesante. Con esta técnica lograron hacer películas delgaditas que flotaban solas, autosoportadas, en la interfaz entre agua y otro solvente. Y podían controlar el grosor cambiando la concentración inicial. Un control muy fino. Hacemos aquí una pequeña pausa, solo para recordarles a quienes nos siguen en Ciencia en la Vida Cotidiana, si quieren profundizar, pueden encontrar los enlaces al material de referencia, como el capítulo del libro que estamos usando, en la descripción de este audio. Continuamos. Ya vimos cómo romper. Ahora vamos a la otra vereda. Construir. Los enfoques bottom-up, de abajo hacia arriba. Aquí la idea es distinta, ¿no? Controlar la forma desde el mismísimo momento en que se arma el COF. Exacto. La promesa es tener un control mucho más preciso. Si logras entender y manejar cómo se forman esos primeros cristalitos, la nucleación, y cómo crecen después, en teoría, podrías decidir el tamaño final, la forma, si quieres partículas, películas, fibras, e incluso hacer que crezcan ya pegados a una superficie, a un dispositivo. Suena como el ideal. Es el ideal, pero el desafío es que la cristalización de estos materiales que no se disuelven es complicada. No es solo que se formen los enlaces químicos bien. También importa cómo se ordenan esas moléculas en el espacio, cómo se agregan. Vamos a centrarnos en dos familias de COFs donde esto se ha estudiado más. Los que usan enlaces de boronato éster y los de imina. Tienen mecanismos distintos. Vale, empecemos con los de boronato éster, como el COF5, que es muy conocido. Para entender cómo se formaba, disolvieron bien los ingredientes iniciales. HHTP y BDBA, ¿eran? Esos mismos. Y observaron algo clave. Al principio, la solución estaba transparente. No pasaba nada visible. Había como un periodo de inducción. Un tiempo de espera. Algo así. Y de repente, ¡pum!, la solución se ponía turbia. El COF empezaba a formarse y a precipitar, a caer al fondo. Estudiando eso, propusieron un mecanismo, una secuencia de pasos. Primero se forman como cadenitas cortas, oligómeros, que todavía se disuelven. Esas cadenas crecen un poco más y forman como láminas diminutas, todavía de forma reversible, o sea, se pueden formar y deshacer. Ajá. Luego, esas láminas empiezan a apilarse, a agregarse, formando cristalitos pequeños. Y el último paso es que esos cristalitas se pegan entre sí de forma ya irreversible. Y eso es lo que precipita como el polvo que vemos. Entender esa secuencia es clave entonces. Fundamental. Sobre todo las etapas reversibles del principio. Por ejemplo, vieron que si añadían otra molécula que competía por reaccionar, pero no formaba la red, todo el proceso se hacía más lento, porque interfería en esas etapas iniciales. Y otra cosa curiosa, añadir un poquito de agua también lo hacía más lento, pero mejoraba la calidad del cristal final. ¿En serio? ¿Por qué? Probablemente porque el agua hace que la formación del enlace sea un poquito más reversible. Le da más tiempo a la estructura para ordenarse bien, para corregir errores, antes de que precipite de forma definitiva. Conocer estos detalles te da herramientas para controlar qué obtienes al final. ¿Y cómo se aplica este conocimiento en la práctica? Una idea es intentar que el COF crezca directamente sobre una superficie, ¿no? Como el grafeno. Sí, exacto. Usaron una lámina de grafeno, es una capa de carbono de un átomo de espesor, como si fuera una plantilla. La idea era que el COF prefiriera empezar a crecer ahí. ¿Y funcionó? Funcionó bastante bien. Lograron crecer películas de COF5 con las capas bien ordenaditas, paralelas al grafeno. Consiguieron un grosor bastante uniforme, como de 200 nanómetros. El problemita que sigue apareciendo es que, inevitablemente, también se forman algunos cristales en la solución misma, y esos luego caen y se pegan encima de la película, afectando un poco la uniformidad perfecta en áreas grandes.
Otra estrategia que mencionaste es el crecimiento sembrado, que parte de conseguir que el COF forme partículas muy chiquitas y estables en suspensión, un coloide, en lugar de que se vaya todo al fondo rápido. Eso es, hay que encontrar las condiciones justas, por ejemplo usando solventes como el acetonitrilo. Ahí, el COF forma cristalitos de unos 100 nanómetros que se quedan flotando, en suspensión. Son como semillas. Y una vez que tienes esas semillas, Puedes hacerlas crecer de forma controlada. Si les vas añadiendo lentamente más ingredientes moleculares, esos ingredientes se van pegando a las semillas que ya existen. Las semillas crecen, pueden llegar hasta 1 micrómetro, 1000 nanómetros, pero todas crecen más o menos al mismo tamaño. Te queda una suspensión monodispersa, muy uniforme. ¿y si añades los ingredientes rápido? Si los añades de golpe, favoreces que se formen muchas semillas nuevas y pequeñas. Es una forma muy elegante de controlar el tamaño de las partículas. Y luego, esas suspensiones las puedes usar para hacer películas, por ejemplo, depositándolas sobre una superficie. También hay métodos más sofisticados, como ese de crecimiento en flujo con una microbalanza de cuarzo. ¿Cómo era eso? Es una técnica muy fina. Usan un dispositivo que tiene una superficie, el cristal de cuarzo, que es súper sensible a cambios mínimos de masa. Hacen pasar la solución con los ingredientes del COF por encima, y la balanza va midiendo en tiempo real cuánto material se está depositando, cómo está creciendo la película. ¡Wow! Control total. Prácticamente. Te permite fabricar películas muy delgadas, hablan de entre 15 y 110 nanómetros, con un control exquisito del grosor. Y dicen que quedan muy continuas, sin defectos. Ideal si necesitas un espesor muy específico para alguna aplicación. Y una última técnica para estos de boranato, la conversión asistida por vapor, que suena diferente. Depositas los ingredientes y luego solo los expones al vapor de los solventes. Sí, parece simple, pero funciona sorprendentemente bien. Depositas los precursores sobre la superficie que quieres cubrir y en lugar de meterla en un líquido, la pones en una cámara con solo el vapor de los solventes que necesita la reacción. Y ahí mismo se forma la película de COF, continua, cristalina. Y lo importante es que comprobaron que mantenía los poros abiertos, accesibles. El método es bastante sencillo, la verdad. Muy bien, creo que cubrimos bien las estrategias para los COFs de Borano Twister. Pero dijiste que los de imina eran distintos. Muy distintos. Sí, bastante distintos. Y eso, claro, cambia cómo tienes que abordarlos. Primero, necesitan un catalizador ácido para formarse. Sin ácido, no hay reacción o es lentísima. Y segundo, la secuencia es diferente. Aquí, cuando mezclas los ingredientes, lo primero que pasa, y muy rápido, es que se forma un polímero. Pero desordenado, amorfo. Y eso precipita enseguida. O sea, primero se forma un sólido malo, desordenado. Algo así. Y luego, ese sólido amorfo, con el tiempo, a veces puede tardar horas o días. Y gracias a que el enlace imina es reversible, se puede hacer y deshacer, con la ayuda del catalizador ácido, se va reorganizando lentamente. Y ahí sí, se transforma en la estructura cristalina ordenada que es el COF que buscamos. El agua que se produce en la reacción también es importante aquí. Ayuda a esa reversibilidad, a esa corrección de errores. Entiendo. Entonces, la formación del sólido y la cristalización son dos eventos separados en el tiempo. ¿Qué consecuencias tiene eso? Varias. A diferencia de los boronatos, donde todo pasaba más o menos junto y al final era irreversible, esta separación en las iminas te da otras opciones. Por ejemplo, como ese sólido amorfo inicial todavía tiene enlaces que se puedan romper y rehacer, se ha demostrado que puedes intercambiar algunos de los bloques de construcción. Puedes modificar la estructura después de que se formó el material inicial. Es algo que no se ha visto en los boronatos. Esta diferencia en el mecanismo te obliga a pensar en estrategias de estructuración distintas. Claro. Por ejemplo, si quieres hacer nanopartículas de tamaño controlado con COFs de imina, ¿cómo le haces para que no se te forme todo ese polímero amorfo de golpe y te arruine el control? Es un buen punto. Es el desafío. Se han probado principalmente dos caminos. Uno es el secuencial. Usas algo como semilla, por ejemplo, una nanopartícula de metal, de óxido de hierro, oro. Tienes formado, inducen la cristalización para que se ordene. Sirve para hacer materiales híbridos, pero necesitas esa semilla inicial. El otro camino es un método homogéneo, sin semilla externa.
Una idea es usar ingredientes que tengan grupos protectores. Estos grupos se van eliminando lentamente durante la reacción y eso frena la formación del polímero. Controlas la velocidad. Exacto. Otra táctica es añadir un agente capping, como un polímero llamado PVP. Este PVP se pega un poco a la superficie de las partículas que se van formando y evita que crezcan demasiado rápido o se peguen entre ellas. Combinando estas ideas, por ejemplo con un COF llamado LZU1, consiguieron ajustar el tamaño de las nanopartículas, entre 100 y 500 nanómetros más o menos, simplemente cambiando cuánta PVP ponían. Muy bueno. Y otra cosa interesante, ¿vieron que el solvente que usaban también afectaba la forma final de las partículas? En algunos casos les salían unos hexágonos muy bonitos. Y para hacer películas delgadas con las iminas, ¿también hay trucos? ¿También? Aquí se aprovecha mucho que necesitan el catalizador ácido. Una técnica muy ingeniosa es usar la interfaz entre dos líquidos que no se mezclan. Imagina agua y un solvente orgánico. Como agua y aceite. Algo así. Ponen los ingredientes del COF en el solvente orgánico y el catalizador ácido en el agua. La reacción solo puede ocurrir justo donde se tocan los dos líquidos, ¿entiendes? En la interfaz. Claro. ¿El COF se forma solo ahí? Exacto. La clave fue encontrar catalizadores ácidos, unos compuestos metálicos llamados triflatos, que se disuelven bien en agua, pero no en el orgánico, y que además funcionan a temperatura ambiente. Con eso logran formar películas de COF de imina súper bien definidas justo en esa línea de contacto, y pueden controlar el grosor desde 20 nanómetros hasta 100 micrómetros, un rango enorme, solo ajustando la concentración de los ingredientes. Ya para ir cerrando con las técnicas, mencionaste una muy especializada. Crecer monocapas en ultra alto vacío, UHV. Suena extremo. Lo es. Son condiciones muy controladas, en cámaras donde prácticamente no queda nada de aire. El objetivo es lograr un control casi atómico, crecer una capa de una sola molécula de grosor sobre una superficie perfecta. Los primeros intentos, por ejemplo, con el COF1, no salieron del todo bien. ¿Por qué? Porque el agua que se genera al formar los enlaces del COF se iba inmediatamente por el vacío. ¿Y el agua era necesaria? Resulta que sí. Era necesaria para que el enlace fuera un poquito reversible, para que la estructura pudiera corregir errores y ordenarse bien a gran escala. Sin agua, se formaban como parches pequeños y desordenados. ¿Y cómo lo arreglaron? Con una idea muy ingeniosa. Pusieron cerca de la superficie donde querían crecer el COF un poquito de una sal que tiene agua atrapada, como el sulfato de cobre hidratado. Al calentar, para que se forme el COF, la sal suelta vapor de agua. Crea como una atmósfera húmeda local ahí mismo, y esa humedad permite que la reacción sea reversible y se formen estructuras ordenadas. ¡Qué truco! Sí, y al enfriar, la sal vuelve a absorber el agua. Usando esta reserva de agua, lograron crecer monocapas muy ordenadas de varios COFs, incluyendo de boroxina y de imina, sobre superficies como grafito, y lo confirmaron con STM, una técnica que te deja ver casi los átomos individuales. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo, ¿eh? Desde romper el material con ultrasonido o molienda hasta construirlo átomo a átomo controlando la nucleación, usando semillas, flujos, interfaces, hasta vacío extremo. Si tuvieras que resumir, ¿cuál sería el mensaje clave de todo esto? Yo diría que el mensaje fundamental es que no hay una receta única, una bala de plata, para darle forma a los COFs. La clave está en la química. El tipo de enlace específico que usa cada COF, boronato éster, imina, etc., determina cómo cristaliza, cuál es su mecanismo de formación. Y ese mecanismo, a su vez, te dice qué estrategias de estructuración, si top-down o bottom-up, y cuáles de sus variantes van a funcionar mejor para obtener la forma que buscas. La morfología deseada. Exacto. Si quieres nanopartículas para catálisis o una película delgada y uniforme para un sensor, necesitas entender esa conexión. Enlace químico, mecanismo de formación, morfología resultante. Ese entendimiento es esencial para diseñar y procesar estos materiales de forma inteligente y llevarlos por fin a aplicaciones reales. Y quizás, para dejar pensando, ahora que empezamos a tener estas herramientas para esculpir, digamos, estos materiales porosos y ordenados con formas controladas a escala nanométrica, películas, partículas, se abre un mundo de posibilidades, ¿no? ¿Qué tipos de dispositivos totalmente nuevos podríamos crear? Combinando, no sé,
la conductividad de ciertas moléculas orgánicas con el área superficial enorme y el orden de un COF en forma de película, o usar nanopartículas de COF como nanorreactores supereficientes. Estamos aprendiendo a manipular la materia a esta escala con una precisión cada vez mayor, y eso siempre, siempre abre puertas a cosas inesperadas. Sin duda, fascinante. Esperamos que esta exploración sobre cómo se da forma a los COFs les haya resultado tan interesante como a nosotros. Les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, a darle me gusta a este contenido si les aportó algo nuevo y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas conversaciones sobre la ciencia que nos rodea. ¡Hasta la próxima!